Buen día, a continuación les explicaremos y demostraremos el funcionamiento de un electrocardiograma. Este equipo está conformado por Jorge Alejandro González Díaz, Pablo Daniel Vargas Cárdenas y yo, José Antonio Fernández Pineda. Ahora pasaremos con la explicación teórica de este circuito de electrocardiograma. Lo primero que podemos ver en este circuito es un circuito integrado que es un amplificador de instrumentación. Es el AD620AN. En este circuito integrado va a entrar la señal de los electrodos. Uno será la de un lado del pecho y la otra también será del otro lado, y aquí se generará una diferencia potencial que será amplificada y a su vez esa señal será restada y luego amplificada. Esto será la señal que sale por acá. También del otro lado va conectada a una terminal a tierra, y junto con esto también va otro electrodo que va conectado ya sea a un brazo o a una pierna que sirva como un voltaje de referencia, un voltaje cero. Y aquí tenemos una resistencia que lo que permite es programar o seleccionar la amplificación, la ganancia que va a tener este circuito integrado. En este caso, al ser de 2.5 kiloohmios, podemos ver en su hoja de datos que es de alrededor su ganancia de 20. Si usamos esta fórmula en específico, encontramos que la ganancia es de exactamente 20.78. Luego pasamos a esta etapa que es un filtro pasabandas. Es un filtro pasabandas de cuarto orden, ya que está conformado por un filtro Bessel de segundo orden en serie con un filtro Butterworth de segundo orden igual. Podemos ver que este es un filtro pasada altas por su configuración particular, y este es su pasabajas. Podemos ver que la principal diferencia entre estos dos filtros es que sus elementos capacitivos y resistivos están cambiados de lugar. Esto es algo muy común, una diferencia muy común entre filtros pasabajas y pasaltas. La importancia de este filtro es que la señal que se va a amplificar no lleve consigo ruido. Por ejemplo, ruidos de baja frecuencia, por ejemplo, el movimiento del cuerpo, o ruidos de más alta frecuencia, por ejemplo, interferencia electrónica. Debido a que los pulsos del corazón son de una frecuencia relativamente baja, es importante no dejar que el ruido electrónico de frecuencias más altas, estamos hablando de kilohertz, no pase, ya que por lo general el latido del corazón es de unos pocos hertz. Entonces es importante que esta señal llegue filtrada de esta manera para que no se amplifique el ruido y podamos tener una señal más clara. Por último, pasa por un filtro que parece ser un twin notch. Sin embargo, en esta implementación hay algunos errores. Por ejemplo, este nodo va conectado directamente acá y esto hace totalmente innecesario esta resistencia. Sin embargo, en la simulación, en el momento en que quisimos implementar el filtro twin notch de manera correcta, es decir, este nodo desconectado de tierra y conectando la terminal negativa también a este arreglo, detectamos, como se ve en el reporte, que el ruido aumenta muchísimo en la señal al punto de que no se puede identificar cuál es el latido del corazón y cuál es el ruido. Sin embargo, en esta configuración, que es un poco extraña, funciona y nos da una señal de bastante buena calidad, tanto en la teoría como en la práctica. Y bueno, de manera general, el principio de funcionamiento de un filtro notch es que, pues como su nombre en inglés lo dice, genera como una cuña en el espectro de la frecuencia que atenúa pues dicha frecuencia. Por ejemplo, si se quisiera atenuar 60 Hz que se montan como ruido de la red eléctrica, pues un filtro notch vendría muy bien. Y bueno, su principio de funcionamiento, de nuevo, es un filtro pasa altas y un filtro pasa bajas en paralelo. Por un lado, el filtro pasa altas eliminará las frecuencias bajas, y uno pasa bajas eliminará las frecuencias altas. Por lo tanto, estos filtros, al estar en paralelo, van a dejar pasar frecuencias altas y bajas, excepto el rango que ambos bloquean. Este rango va a estar definido por los valores de los capacitores,
Para esta configuración en especial, aquí pongo la fórmula para calcular ese rango. Y finalmente son pasados a un amplificador operacional. En este caso lo actualizamos nosotros, en el reporte está actualizado, pero usamos un UA741 que no cambia prácticamente el funcionamiento del circuito, simplemente porque lo tenemos a la mano. Y lo que hace es estar en una configuración de amplificador no inversor. Es decir, por aquí llega la señal y se va a amplificar de acuerdo a la relación de esta red de retroalimentación. En este caso, la ganancia es de 1 más este resistor entre este resistor. Es decir, tenemos 1.000.000 entre 10.000, que son 100, y se le suma 1, que en este caso pues es despreciable dada la cantidad de ganancia. Y finalmente se lee la salida en este osciloscopio. Si corremos la simulación con las señales de entrada de prueba, podemos ver que se atenúa el ruido de manera considerable y la parte más notoria es justamente el latido del corazón. Y bueno, finalmente llegamos a la explicación completa del circuito de manera general. Esperamos que se haya entendido al menos los conceptos básicos detrás de su funcionamiento y gracias por su atención. Ahora demostraremos el funcionamiento de este dispositivo que realizamos. Bueno, aquí podemos ver cómo fue que pasamos el diagrama del circuito a una protoboard. Se usaron caimanes para conectar las entradas del amplificador de instrumentación a los electrodos. Se usaron 2 electrodos en el pecho y uno en el brazo. Y en el osciloscopio se puede ver la salida, que tiene una amplitud desde 1 voltio hasta 2, de acuerdo al osciloscopio. Luego seguimos con Jorge, que también tiene montados los electrodos y con las conexiones de la misma manera. Y vemos una amplitud similar. Jorge decidió hacer lagartijas antes de esto y posiblemente a esto se deba el aumento de ruido que se observa. Y bueno, finalmente estoy yo. Se realizaron las mismas conexiones con los electrodos en el mismo lugar. Y algo curioso con esta lectura es que sale mucho más limpia con bastante menos ruido. No sabemos muy bien a qué se deba esto, pero la señal en este caso sale bastante más limpia. Aquí simplemente se demuestra el voltaje de alimentación y de manera más cercana se puede apreciar cómo el corazón va mandando diferenciales de voltaje que se ven en el osciloscopio. Como una observación curiosa, vimos que al estar conectados al brazo, al accionar el músculo se generan diferenciales de potencial que alteran nuestro voltaje de tierra en este caso, lo tomamos como referencia y bueno, es importante mantenerse calmados por esta razón.